El 1 de marzo del 2021, el presidente Fernández concurrió al Parlamento y dio su mensaje de gestión, ¿no? Y allí anunció que iba a iniciar una querella criminal contra la anterior gestión por el tema de la deuda, que tomó ese gobierno, el gobierno de Macri. Bueno, y dijo que eso fue un endeudamiento fenomenal, etc. Entonces corresponde ver si a la luz de las normas positivas, cómo encuadrar esa denuncia, ¿no? El gobierno de Macri había hecho una gran emisión de bonos antes de eso, por unos 80.000 millones de dólares. Después pidió auxilio al Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dio un margen de 54.000 millones, algo así, de los cuales utilizó 44.000. De esos 44.000 millones de dólares, 28.000 millones fueron utilizados para el pago de servicios financieros de deuda ya contraída antes. Y 5.000 millones se vendieron de esos dólares. Con los pesos obtenidos se pagó intereses de los bonos en pesos. O sea que hay acá una utilización de los 44.000 millones, 33.000 utilizados para el pago de servicios financieros, y el resto hasta llegar a los 44.000 millones, los vendió en el mercado interno, con subastas que llegaron a 60 millones, 200 millones, en fin, era un drenar diario increíble, con el objetivo del gobierno de entonces de evitar una corrida bancaria, una corrida contra el dólar, de tenerlo estabilizado y tener estabilizadas así las distintas variables de la economía. En ese momento, en el Fondo Monetario Internacional, le plantearon al presidente Macri, y se lo plantearon muy seriamente, porque incluso el ministro de Economía, Caputo, fue obligado a renunciar porque el fondo así se lo pidió. Bueno, le dijo el Fondo Monetario que no podía hacer eso, que no podía vender los dólares del crédito otorgado para la fuga de capitales, que de eso se trataba, ¿no? Es decir, las empresas y los individuos o quien fuera compraban dólares para posicionarse en dólares y los fugaban del país o los atesoraban en el país. Bueno, la cuestión que esos dólares desaparecían. Eso, bueno, quiere decir que más allá de las denuncias o en las causas que va a hacer ahora la Argentina, ya el Fondo Monetario Internacional entonces había una gran discrepancia entre las distintas autoridades, ¿no?, con lo que se estaba haciendo. De hecho, Lagarde ya no es más la presidenta del fondo. Y se hicieron actuaciones administrativas internas para ver las responsabilidades. ¿Por qué ello? Y bueno, porque el artículo 6 del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, en el apartado A, establece que los países que, como en este caso la Argentina, beneficiarios del crédito del Fondo Monetario Internacional,
no podían utilizar ese crédito otorgado para la fuga de capitales. Y ahora, bueno, el presidente Fernández va a iniciar causas criminales. Lo que pasa es que aquí hay que ver responsabilidades, ¿no? Hubo responsabilidades del gobierno de Macri, obviamente, pero también del Fondo Monetario Internacional, porque fue contra sus propios estatutos, ¿no es cierto? Los estatutos le prohibían al Fondo Monetario otorgar ese tipo de créditos para la utilización que se les dio acá. Y bueno, y ahora está ese debate interno dentro del Fondo Monetario, que por qué se dio semejante crédito, que era un plan Marshall, 44.000 millones de dólares, es para levantar un país después de una guerra. Y acá no se lo utilizó para nada concreto, sino para pagar intereses de deuda ya contraída, para vender en el mercado interno, y ningún dólar, no quedó nada en las reservas. Entonces, ¿a qué se concluye? Que la misión del fondo está absolutamente desdibujada porque no hay una correcta regulación de sus funciones. Y no es en la Argentina que pasa esto, sino que donde va el fondo, donde se mete el fondo, es un desastre en todos los países del orbe, ¿no? Se podría rectificar la misión del Fondo Monetario Internacional si se estableciera en el artículo 6, en el inciso A famoso que acabo de relatar, que los créditos otorgados por el fondo deberían ser afectados a obras concretas, a obra pública concreta. Es decir, no se debería tomar un crédito para licuarlo en el mercado financiero interno o para pagar servicios de deuda, porque así es absolutamente nociva la actuación del Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo que va a ser las denuncias del presidente Fernández, bueno, está muy bien como un llamado de atención para el futuro, digamos. No creo que se llegue a nada concreto judicialmente, ¿no? Porque el estatuto del fondo, así como está redactado ahora, es un queso gruyere. A menos que se haga la rectificación que mencioné, es decir, la afectación del crédito a la obra pública concreta, a determinados puentes, represas, aeropuertos. Por ejemplo, en México ahora se lanzó el Tren Maya, van a hacer un aeropuerto, en fin. Entonces allí esos créditos que el fondo otorgaría, bueno, tendrían un valor y tendrían un valor social de cuál es el verdadero objetivo, debería ser el verdadero objetivo del Fondo Monetario, que es levantar a un país que está sumido en una crisis. Ahora va a haber una redistribución de derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario, van a ser unos 3.000 millones. Y bueno, la actual gestión no debería cometer el error de su utilización
también en el mercado financiero, ni para pagar créditos ni servicios de deuda, ¿no? Porque entonces la crítica a Macri se caería absolutamente. Deberían utilizar, si se puede, esos derechos especiales de giro, bueno, hacer una obra concreta y no al auxilio de la deuda pública o para mantener el tipo de cambio.